Hay algo profundamente humano en el misterio. Desde que existimos como especie hemos mirado al cielo, al fondo del océano y a los rincones más oscuros de nuestra historia buscando respuestas. Y en la mayoría de los casos las hemos encontrado. La ciencia avanza, la tecnología mejora, los archivos se abren, pero hay casos que resisten. Casos que han desafiado a los mejores investigadores del mundo durante décadas. Casos en los que mientras más se excava, más profundo se vuelve el agujero. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. No para dar respuestas, sino para hacerte las preguntas correctas. El primero nos lleva al fondo del Océano Índico. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 personas a bordo. Era una ruta rutinaria, un avión moderno, una tripulación experimentada. 40 minutos después del despegue, el avión desapareció de los radares, sin señal de auxilio, sin explosión detectada, sin comunicación final. Simplemente dejó de existir para el mundo. Lo que siguió fue la búsqueda aérea y marítima más costosa de la historia de la aviación. 17 países participaron, se rastrillaron millones de kilómetros cuadrados de océano, se gastaron cientos de millones de dólares, y lo que se encontró fue casi nada. Algunos fragmentos de ala aparecieron meses después en costas del Océano Índico, suficiente para confirmar que el avión se hundió en algún punto remoto del océano, pero no suficiente para explicar por qué. ¿Qué pasó realmente dentro de ese avión? ¿Por qué cambió de rumbo de manera deliberada según los datos de radar? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Fue un accidente catastrófico, un acto deliberado de la tripulación o algo que todavía no somos capaces de imaginar? 10 años después de la desaparición, las familias de las 239 personas a bordo siguen sin respuestas, y el fondo del Océano Índico guarda su secreto con una frialdad absoluta. El siguiente misterio no ocurrió en el aire ni en el mar, ocurrió en el espacio. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Ehman trabajaba en el observatorio de Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, revisando datos de un radiotelescopio apuntado al espacio profundo. De repente, vio algo que lo dejó sin palabras, una señal de radiofrecuencia tan intensa, tan perfectamente alineada con las frecuencias que los científicos teorizaban que usaría una civilización inteligente, que Ehman tomó el papel y escribió una sola palabra junto a los datos. ¡Wow! La señal duró exactamente 72 segundos, el tiempo máximo que el telescopio podía registrar mientras la Tierra rotaba. Y nunca volvió a detectarse. Nunca. En casi 50 años de intentos, con tecnología cada vez más avanzada, apuntando exactamente en la misma dirección, la señal WOW no ha regresado. Los científicos han propuesto docenas de explicaciones naturales. Cometas con emisiones de hidrógeno, interferencias terrestres, anomalías instrumentales, pero ninguna ha logrado replicar o explicar completamente lo que Ehman registró esa noche. La señal WOW sigue siendo el candidato más serio y más perturbador que la ciencia ha detectado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, y su silencio posterior lo hace aún más inquietante. Volvemos a la Tierra para hablar de uno de los casos criminales más desconcertantes del siglo XX. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se identificó como Dan Cooper abordó un vuelo doméstico en Portland, Oregon. Compró su billete en efectivo, se sentó tranquilamente, pidió un bourbon con soda, y cuando el avión estaba en el aire, llamó a la azafata y le entregó una nota. En ella decía que tenía una bomba y exigía $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Las autoridades accedieron. El avión aterrizó en Seattle, los rehenes fueron liberados y el dinero y los paracaídas fueron entregados. Luego el avión volvió a despegar con instrucciones de volar hacia México. Pero en algún punto sobre el estado de Washington, Dan Cooper abrió la puerta trasera del avión en pleno vuelo y saltó hacia la oscuridad y la lluvia de la noche. Nunca fue encontrado. En 1980, un niño descubrió parte del dinero del rescate en la orilla de un río en Washington, lo que confirmó que Cooper había saltado en esa zona. Pero ni su cuerpo
Ni el paracaídas, ni el resto del dinero han sido encontrados jamás. El FBI investigó el caso durante más de 40 años antes de suspender activamente la investigación en 2016. Es el único caso de piratería aérea no resuelta en la historia de la aviación comercial estadounidense. Y la identidad de Dan Cooper sigue siendo un misterio absoluto. Hay misterios que ocurren en el cielo y otros que ocurren bajo tierra. En 1908, en la región remota de Tunguska, en Siberia, algo explotó en la atmósfera con una fuerza estimada entre 1000 y 2000 veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. La explosión derribó más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque. Los árboles caían hacia afuera desde el epicentro como fichas de dominó. El destello fue visto a cientos de kilómetros de distancia. El sonido se escuchó a más de 1000 kilómetros. Y sin embargo, cuando las primeras expediciones científicas llegaron al lugar, no encontraron ningún cráter, ningún fragmento significativo de meteorito, ninguna evidencia sólida de lo que había impactado. La teoría más aceptada hoy es que fue un asteroide o cometa que explotó en la atmósfera antes de llegar al suelo. Pero el debate científico sobre la naturaleza exacta del objeto, su tamaño, su composición y su trayectoria nunca ha sido completamente cerrado. Lo que sí es cierto es que si ese objeto hubiera llegado 4 horas más tarde, habría impactado sobre San Petersburgo. La historia del siglo XX podría haber sido completamente diferente. Uno de los misterios más perturbadores por su dimensión humana ocurrió en los Urales soviéticos en febrero de 1959. Un grupo de 9 esquiadores experimentados, dirigidos por Igor Dyatlov, acampaba en la ladera de una montaña conocida por los nativos Mansi, como Kholat Syakhl, que en su lengua significa la montaña de los muertos. En algún punto de la noche, algo hizo que los 9 miembros del grupo rasgaran su tienda desde adentro y huyeran hacia el bosque en ropa interior y sin zapatos, con temperaturas de menos 30 grados. Todos murieron, algunos por hipotermia, otros por traumatismos internos tan graves que los investigadores los compararon con los causados por un accidente de automóvil a alta velocidad, sin marcas externas visibles. Una de las víctimas tenía la lengua arrancada. Las investigaciones soviéticas de la época concluyeron que los estudiantes murieron por una fuerza natural desconocida y cerraron el caso. Décadas después, Rusia reabrió la investigación y concluyó en 2019 que probablemente fue una avalancha de nieve. Pero la comunidad científica y los investigadores independientes siguen sin estar convencidos. Las heridas, el comportamiento, las evidencias físicas no encajan del todo con ninguna explicación conocida. El paso de Dyatlov sigue siendo uno de los enigmas más debatidos de la historia moderna. Cerramos con un misterio que no está en ningún bosque ni en ningún océano. Está en el lenguaje mismo. En 1912, un librero anticuario llamado Wilfrid Voynich adquirió en Italia un manuscrito de 240 páginas ilustradas con plantas, figuras humanas, diagramas astronómicos y textos escritos en un alfabeto que nadie en el mundo había visto antes. El texto fluye con la naturaleza orgánica de un idioma real. Tiene patrones estadísticos consistentes con un lenguaje humano. No parece un simple código ni un fraude aleatorio, pero en más de 100 años de análisis con los mejores criptógrafos del mundo, con algoritmos de inteligencia artificial y con acceso total al manuscrito en la Universidad de Yale, donde se conserva hoy, nadie ha logrado descifrar ni una sola palabra. ¿Es un idioma inventado? ¿Una lengua perdida? ¿Un código cifrado de una complejidad tan extrema que supera nuestra capacidad actual? ¿O es el fraude más elaborado y exitoso de la historia? No lo sabemos. Y eso, precisamente, es lo que hace al manuscrito Voynich uno de los objetos más fascinantes que existen sobre la Tierra. Todos estos misterios tienen algo en común. No son simplemente preguntas sin respuesta. Son recordatorios de que el mundo es más complejo, más oscuro y más sorprendente de lo que cualquier libro de texto se atreve a admitir. Son la prueba de que la curiosidad humana tiene límites y que más allá de esos límites hay algo que todavía no somos capaces de ver.
Pero seguimos mirando, seguimos preguntando, y eso quizás es lo más humano de todo. Si este contenido te generó más preguntas que respuestas, ese era el objetivo. Compártelo con alguien que crea que lo sabe todo. Y suscríbete para seguir explorando lo que el mundo oficial prefiere no explicar.